Muy buenas tardes, hermanos. Ahora continuamos con el Antiguo Testamento, panorama del Antiguo Testamento. Antes de ir al panorama, vamos a ser dirigidos a una oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, nuevamente por este privilegio que nos das de tomar esta clase. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender, a entender tu palabra. Sabiendo, Señor, que hay mucho más que estudiar, Señor, tú has dejado tu palabra para que sepamos quién eres, Señor, y para que sepamos qué quieres tú que nosotros hagamos, Padre. Ayúdanos a comprenderla, aplicarla a nuestras vidas, enseñarla a otros. Sé con nosotros, nuestras familias, Señor, con nuestras necesidades, ayúdanos a continuar en este ministerio, Padre. Sabemos qué ejemplos tenemos, Padre, de aquellos profetas tuyos que anduvieron en la tierra. Ayúdanos a nosotros, al igual que ellos, Señor, y está tú a nuestro lado para seguir nosotros predicando tu palabra. Ayúdanos en este día a comprender, Padre, ya que vamos a terminar con este panorama del Antiguo Testamento. Abre nuestro entendimiento, Padre, y ayúdanos a tener esas ansias de seguir viéndolo verso por verso, Padre. Gracias, Padre, por todo y te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos terminado el día de ayer con Habacuc. Hablábamos sobre Habacuc como el libro de Job, ¿verdad? Habacuc también enseñaba sobre una cuestión teológica, envolviendo el significado del sufrimiento y la justicia de las acciones de Dios. Veíamos el bosquejo de Habacuc el día de ayer, lo cual nos habla en cuanto al castigo inminente de Judá, nos habla en cuanto al castigo eminente de Babilonia y nos habla en cuanto a la oración del profeta, ¿verdad? Habacuc hacia Dios. Continuamos, hermanos, a Sofonías. Sofonías, hermanos, la venida del día del Señor es el rasgo distintivo del libro de Sofonías. Él ve un juicio universal sobre la humanidad. Eso es lo que él ve. El día del Señor no es un día que se esperaría como un día de exaltación de los hebreos. Es un día que ellos también deben temer, pues será un día de angustia, un día de tinieblas y de oscuridad, según lo vemos en Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Voy a leer, hermanos, la versión de las Américas. Por si acaso notan ustedes alguna palabra diferente, la versión que tengo ahorita es el de las Américas. Dice: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero: día de ira aquel día. Día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Es unas palabras, hermanos, de destrucción. Ahora, aquí claramente está hablando de una destrucción total. ¿Qué podemos aprender en cuanto al libro de Sofonías? Bueno, les voy a dar un bosquejo, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan y de ahí se base su estudio, verso por verso. Número 1, podemos ver que habla en cuanto a la venida del día del Señor, una profecía, ¿verdad? En cuanto a la venida del día del Señor. Capítulo 1, versículo 1 al 18. Número 2, podemos ver que es un llamado al arrepentimiento, del capítulo 2, versículo 1 al 3, donde dice: congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tanto pasa el día,
antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor, buscad al Señor, dice, vosotros todos, humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos, buscad la justicia, buscad la humildad, quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Entonces vemos un llamado al arrepentimiento. Número 3, los paganos serán castigados, capítulo 2, versículo 4 al 15. Número 4, los males, el castigo y la restauración de Jerusalén. Y esto se puede ver claramente en el capítulo 3, hermanos, versículo 1 al 20, que es todo el capítulo, en cuanto a los males, el castigo y la restauración de Jerusalén. Ahora, continuando con los profetas, continuamos con Ageo. Ageo, ¿verdad? Entre el tiempo de Sofonías y el de Ageo, Judá fue destruida. Los judíos habían sido llevados al cautiverio babilónico y regresaron. El propósito, hermanos, del retorno era para restablecer a Jerusalén y reconstruir el templo. El tiempo es el año aproximado del 520 a.C., 16 años después del retorno. Y el templo aún no había sido construido, ahí el templo, ¿verdad? Era un mensaje humilde en comparación con algunos de los profetas de antes del cautiverio, pero nunca se había necesitado tanto tal mensaje. En el término de 24 días, el trabajo se había reaunado, o sea, se había empezado, y el templo fue completado en 4 años. O sea, se había iniciado esta construcción, ¿verdad? El cual es terminada en 4 años. Ahí el capítulo 1, versículo 14 y 15 de Ageo, podemos ver, dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Ahí está, hermanos. Esto va de la mano también ahí con Esdras, capítulo 5, versículo 1 y 2, capítulo 6, versículo 14. Esdras, capítulo 5, versículo 1 y 2, capítulo 6, versículo 14. El bosquejo que podemos dividir este libro, hermanos. Número 1, podemos ver que Ageo reprende al pueblo por descuidar la construcción del templo. Ageo reprende al pueblo por descuidar la construcción del templo, y lo vemos del capítulo 1, versículo 1 al 15. Vemos número 2, la gloria del segundo templo será aún mayor. Capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1 al 23, que es todo el capítulo. Ahí vemos que es la gloria del segundo templo y será aún mayor esa gloria. Zacarías, hermanos, es un libro que acompaña al de Ageo. También tiene que ver con la reconstrucción del templo, pero en otros sentidos es muy diferente. Ageo es corto y va al punto, como vemos, 2 capítulos, ¿verdad? Pero Zacarías, ¿verdad?, es visionario y muy detallado. Lo de Ageo fue dicho durante un periodo breve. Zacarías cubre varios años. Vemos la diferencia, ¿verdad? Periodo breve, varios años. Zacarías, hermanos, es muy parecido a Daniel y a Ezequiel en su naturaleza apocalíptica, ¿verdad? Entonces podemos ver que tiene una enseñanza apocalíptica. También vemos que hay un énfasis fuerte sobre la venida del Mesías, y algunos eruditos han sugerido que Zorobabel podría ser este Mesías. O sea, dicen que Zorobabel es este Mesías, mas sin embargo, la profecía está hablando del Mesías, del Cristo, ¿verdad?
Entonces, hay que estudiarlo detalladamente, pero vamos a ver un bosquejo en cuanto a ello. Número 1, 10 visiones simbólicas. Hay 10 visiones simbólicas. Del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 15. Acuérdense, 10 visiones simbólicas. ¿Ok? Número 2, vemos y habla de la misión de Babilonia. La misión de Babilonia, capítulo 7, versículo 1 al capítulo 8, versículo 23. Y número 3, vemos un oráculo sobre el destino del pueblo de Dios. Oráculo sobre el destino del pueblo de Dios, capítulo 9, versículo 1, y se va hasta el capítulo 14, versículo 21. O sea, cuando estoy hablando de los versículos es todo el capítulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? 10 visiones simbólicas en los primeros 6 capítulos. En los siguientes capítulos 7 y 8 vemos la misión de Babilonia. Y en los capítulos 9 al 14 vemos los oráculos sobre el destino del pueblo de Dios. Eso es lo que vemos en cuanto a Zacarías. Último, hermanos, Malaquías. Malaquías, hermanos, es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Su nombre en hebreo significa mi mensajero, es lo que significa Malaquías. Malaquías, hermanos, describe una época de apatía y descuido religioso. Los sacerdotes mercenarios no tenían vida espiritual, no había sacrificios, eran indignos, ¿verdad?, de los que ellos ofrecían a Jehová. La gente robaba a Dios al rechazar dar el diezmo, o sea, no daban lo que ellos querían. Y los matrimonios mixtos con los paganos eran comunes. O sea, era todo lo contrario, hermanos, a lo que Dios había establecido, el pacto que había hecho con ellos. Era todo lo contrario. Ahora podemos relacionar esto con el día de hoy, hermanos. En cuanto vemos que el día de hoy, ¿verdad?, los cristianos no viven una vida espiritual. Claramente se han dejado y enredan su vida espiritual con la del mundo. Es una mixta completa. Podemos ver que ya no hay más sacrificios, hermanos. ¿Por qué sacrificios? Digo, porque ya no quiere hacer nada el cristiano por la obra de Dios, no quiere hacer nada por Dios. ¿Verdad? Acá hablaba de sacrificios de animales, aquí estamos hablando de un sacrificio propio, ya no hay sacrificios. O sea, si hay que viajar para adorar a Dios, el cristiano hoy en día, como este pueblo, ya no está dispuesto. No, ¿qué vamos, verdad? Los domingos, que es día de Dios, no vienen a los servicios. O sea, no hay nada de eso, sacrificios. Lo que ofrecen, hermanos, es algo indigno. ¿Por qué? Lamentablemente es así, ¿verdad? Porque un día, por ejemplo, entre la semana, digamos el fin de semana, viven una vida de perdición en el pecado y el domingo vienen a ofrecer alabanzas de labios solamente, hermanos, porque es algo indigno, algo que Dios no quiere. Ahora, ¿el cristiano roba a Dios hoy en día? Claro que sí lo roba, hermanos. Lo vemos en los números de la ofrenda. Primeramente le roban el tiempo, no lo tienen en primer lugar. Lo primordial, ¿verdad? Segundo, hablando monetariamente, en cuanto a lo que nosotros debemos de apartar, que es uno de los mandamientos en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? Monetaria. No damos, hay momentos que no damos como cristianos, ¿verdad? Y eso es robar a Dios. Eso es robar a Dios. Esto es una repetición, hermanos, que se está viviendo. Ahora vamos a un bosquejo en cuanto a Malaquías. Número 1, ¿verdad? Malaquías, el amor de Dios por Israel. Habla del capítulo 1, versículo 1 al 5. Habla sobre el amor de Dios por Israel. Perdón. Vayamos a esos primeros 5 versículos. Dice, profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así,
Ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y el pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Un clamor de Dios para Israel, de amor, hermanos. Yo a ustedes los amo, a cualquier otro que está alrededor puede construir y yo los destruiré, porque yo a ustedes los amo. Yo he escogido a Jacob. Yo he escogido a Jacob, Jacob e Israel, ¿verdad? Yo lo he escogido a él y he rechazado a Esaú. Entonces, aquí vemos esta proclamación de Dios para el pueblo. Número 2, los pecados de los sacerdotes, del capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 9. Usted lo podrá leer, ¿verdad? Los pecados de los sacerdotes. Número 3, el peligro de matrimonios extranjeros, hermanos. Del capítulo 2, versículo 10 al 16. Capítulo 2, versículo 10 al 16, el peligro de matrimonios extranjeros. Número 4, la venida del día del Señor. Capítulo 2, versículo 17, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 17 al capítulo 4, versículo 6. Podemos encontrar aquellas profecías, ¿verdad? De la venida del Señor. Así que, hermanos, hemos llegado al final del panorama del Antiguo Testamento. Sabemos que fue clase, ¿verdad?, de que se fue muy rápido en cuanto al panorama. Mas, sin embargo, hermanos, el panorama del Antiguo Testamento lo que es solamente saber lo que habla el libro y bosquejo, ¿verdad? Hay algunos puntos que se los voy a enviar primeramente y ustedes de ahí, ¿verdad? Como les dije, el libro que hizo el hermano Asael Álvarez tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Usted lo puede bajar en la página lapalabrapublisher.com, lo puede bajar con usted. Y allí el hermano hizo un trabajo en cuanto a él da fechas aproximadas, ¿verdad?, de la inscripción, da algunas palabras claves que usted puede usar en su estudio, algunas frases claves, ¿verdad? Y ahí él le da un tema central, ¿verdad?, en cuanto a ello. Claramente ese es una ayuda que el hermano está dando, pero en cuanto a cada uno de nosotros, hermanos, podemos leer el capítulo. Usted y yo podemos leer el capítulo y usted y yo podemos sacar la frase clave. O sea, podemos ir viendo, subrayando la frase clave. Usted y yo podemos usar las palabras claves, ¿verdad? Y usted y yo podemos ver en cuanto a lo que está hablando el escritor para poner lo que es un tema central al libro, ¿verdad? Un tema central se lo ponemos y así el día que predicamos, recordando el tema central, recordando aquellas frases claves, recordando aquellas palabras claves, años aproximados y algo de información de la que vimos y un bosquejo, hermanos, eso nos va a ayudar, hermanos, para elaborar, ¿verdad?, una mejor explicación en cuanto al tema que llevemos para predicar, si es acaso va en alguno de estos libros, porque, por ejemplo, hablamos en cuanto a Malaquías, ¿verdad? Si queremos enseñar algo de Malaquías y vemos en Malaquías que dice, ¿verdad?, este amor, por ejemplo, del capítulo 1 que leímos 1 al 5, el amor que tiene por Israel, usted puede dar una explicación, ¿verdad?, de ellos, lo que vimos. Usted puede decir, bueno, en el tiempo de Malaquías, ¿verdad?, esto es lo que estamos sucediendo. Aproximadamente en el año, fue el que se hizo este libro. Ahora, según la frase clave, ¿verdad?, podemos ver que el amor de Dios era muy grande, mas sin embargo, y usted puede hacer una explicación en cuanto a ello, ¿verdad?, puede elaborar más, sin salirse de lo que es el tema, sin salirse de lo que es el libro o la carta, y no manipula el texto. Eso es algo muy importante, hermanos. Así que vamos a ir estudiando, veamos, hermanos, como les dije, ahorita los primeros 2 años, o sea, los 2 años que va a estudiar, son rápidos, se los digo por experiencia propia, hermanos, como estudiante también de escuela de predicación. Son rápidos y es mucha información que se nos da y una tras otra y traemos la mente así, pero créanme, hermanos, que el tiempo que usted se sienta y empieza a usted a arreglar, ¿verdad?, aquel estudio, se va a venir las cosas que usted ha estudiado, que ha escuchado y le va a ayudar. Después de los 2 años continuamos con los estudios, no termina.
Y todo esto, hermanos, créanlo o no, se va a venir y usted mismo los va a ir poniendo en orden y usted mismo los va a ir enseñando, ¿verdad? Los va a ir instruyendo a otros, que ese es el propósito. Ahora, hablando en cuanto al tiempo que queda, primeramente Dios queda la otra semana, si no me equivoco, la otra semana, quedan 2 semanas, necesito revisar más el tiempo. Y lo que vamos a hacer, hermanos, y el hermano Hazael, ¿verdad? De Nuevo Laredo, nuestro hermano me dio una opinión, ¿verdad? De lo que podemos hacer, que es muy buena. Me dijo, hermano, ¿por qué no nos dedicamos en cuanto al escrito, ¿verdad? Que necesitamos ayuda. Entonces, lo que voy a hacer, hermanos, de que me voy a grabar los otros videos, van a ser de cómo hacer un escrito, ¿verdad? Cómo hacer un escrito, y también voy a aprovechar para grabar cómo hacer un sermón en la computadora, hermanos, ¿verdad? Eso les va a ayudar mucho, porque yo les estoy enseñando, por ejemplo, homilética, les estoy enseñando en cuanto al tema, ¿verdad? O sea, lo que es el título del tema bajo consideración, declaración de exclusión, lo que es el texto bajo consideración. Pero yo les voy a enseñar con estos videos, el tiempo que queda, hermanos, cómo hacerlo en la computadora, para que ustedes ya lo tengan en grabación y ustedes vayan haciéndolo, practicándolo y trabajando en ello, hermanos. Gracias a nuestro hermano Hazael, ¿verdad? Por ese petición, ese comentario que me mandó por correo electrónico. Y quiero que sepan que ya he recibido muchos otra vez les voy a decir esto, ¿verdad? He recibido muchos de sus temas que me han mandado, gracias por ello. Sigan adelante, hermanos, sigan adelante, no nos demos por vencidos, a seguir estudiando, a seguir conociendo más de la palabra de Dios. Ya en el próximo clase de homilética, ya vamos en cuanto al título, ¿verdad? Ya hemos visto en cuanto al texto bajo consideración, la proposición, vamos a ver el objetivo, el cuerpo, eso ya es más rápido, hermanos, y va a ver que con toda esta información, hermanos, usted va a ver que su estudio va a ir progresando más y más, más y más. Vamos iniciando, todavía hay mucho más que avanzar, pero con esto vamos a ir avanzando más y más, cada vez más y más, hermanos. Así que no se me desespere, tenga paciencia, hay que seguir adelante, hermanos. Hemos tomado una decisión de predicar la palabra de Dios. Miro a algunos de ustedes muy dedicados, hermanos. Gracias por ello. Ayuden a nuestros hermanos, ¿verdad? Comuníquese con ellos, me gustaría. No sé si se comunican o no, pero comuníquense entre ustedes, mándense un correo electrónico, anímense, ¿verdad? Para seguir adelante, hermanos. Hay que animarnos. Así, en la escuela, cuando tenía mis compañeros de estudio, ¿verdad? Que ahora tengo gran comunicación con mis hermanos, el hermano Rogelio Medina, el hermano Sael, el hermano Juanjo. Tengo mucha comunicación con mis 3 hermanos que hemos estado trabajando. De vez en cuando ahí estoy mirando el trabajo que está haciendo nuestro hermano David Barragán ahí en Ciudad Victoria, hermanos. Está haciendo un gran trabajo nuestro hermano. Así que sigamos en comunicación y animándonos los unos a los otros, hermanos. Adelante, ¿verdad? Sigamos estudiando, meditemos. El estudio fue corto, pero también les da tiempo, hermanos, de alcanzar, porque ya el tiempo se va a terminar. El tiempo se va a terminar, ya va a llegar el tiempo de las notas, ya va a llegar el tiempo que ustedes van a entregar el escrito, ya va a llegar el tiempo que van a entregar lo que yo les sugerí al principio, y ese es su grado de ustedes, hermanos. Así que, adelante, esforcémonos, las pruebas vienen, pero hay que sobrepasarlas, hermanos. Así que, estemos atentos y estemos siempre pensando y meditando en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.